Hola, os doy la bienvenida a este nuevo análisis visual. A ver, hoy vamos a meternos de lleno en un tema que sinceramente exige tener una calma de acero, el manejo de las amputaciones. Porque claro, ante una emergencia médica de este calibre, lo más normal es que el pánico se apodere de la situación. Pero tener una estructura mental súper clara en ese preciso instante es literalmente lo que marca la diferencia entre el caos total y, bueno, salvar una vida. Así que vamos a transformar toda esa tensión en un protocolo clínico súper ordenado y muy fácil de asimilar. Vale, vamos a sumergirnos en esto. Aquí tenemos nuestra hoja de ruta cronológica para hoy. Primero, ¿qué es exactamente una amputación? Segundo, los mecanismos de la lesión. Tercero, la actuación de urgencia vital. Cuarto, cómo conservar el miembro. Quinto, los errores que debemos evitar a toda costa. Y sexto, el pronóstico y la recuperación. Esta estructura nos va a dar el mapa mental perfecto para saber exactamente cómo actuar ante una emergencia de esta magnitud. Empezamos con la sección 1. ¿Qué es una amputación? Vamos a repasar brevemente la base médica para comprender la realidad de esta lesión. Si nos vamos a la definición estricta, una amputación es simplemente la pérdida de un segmento corporal. Lo más habitual es que afecte a las zonas más distales, ya sabes, como las falanges de los dedos, tanto en las manos como en los pies. Pero ojo, aquí hay un detalle clínico interesantísimo. Aunque siempre pensamos instintivamente en un accidente superviolento y repentino, las enfermedades subyacentes son igual de determinantes. Hablamos de problemas crónicos como la diabetes, afecciones vasculares graves o infecciones severas. Todo esto puede desembocar en la pérdida de un miembro, simplemente por una falta de riego sanguíneo muy prolongada. Y esto que vemos aquí ilustra de manera brillante la diferencia física. Fijaos bien, por un lado tenemos la amputación total. En este caso, la parte separada pierde absolutamente todo el contacto anatómico con el resto del cuerpo, no hay unión. Por el contrario, tenemos la amputación parcial, donde aunque el daño estructural es masivo, esa parte sigue unida al cuerpo por una pequeña y finísima cantidad de tejido. Saber identificar ante qué tipo de lesión nos encontramos es el primerísimo paso vital nada más llegar a la escena. Pasamos a la sección 2, mecanismos de la lesión. Vamos a analizar cómo los distintos entornos y objetos dictan el tipo de daño que sufre el tejido. El primer mecanismo, y quizás el más intuitivo, es el corte. Esto ocurre por el impacto o el deslizamiento de un objeto muy afilado. A nivel de reconstrucción posterior presenta un escenario un poco diferente, porque la sección de los músculos, los nervios y las venas suele ser un corte muchísimo más limpio si lo comparamos con otros accidentes. Luego tenemos el segundo mecanismo, que es la avulsión o lo que comúnmente llamamos arrancamiento. Esto suele pasar típicamente por un atrapamiento. Imagina una extremidad que se queda enganchada en la maquinaria pesada de una fábrica. A diferencia del corte limpio que acabamos de ver, la avulsión desgarra los tejidos, estirando tendones y nervios hasta su punto de ruptura. Esto, como es de esperar, causa un daño tisular colosalmente mayor a lo largo de todo el miembro. Y el tercer mecanismo principal es el aplastamiento, que al igual que la avulsión se ve muchísimo en accidentes laborales. Lo crítico que debemos retener aquí es que estos dos últimos mecanismos destrozan el miembro muchísimo más que un simple corte. Y para colmo, suelen darse en entornos altamente contaminados. Pensad en fábricas llenas de grasa o en obras con tierra y escombros. Toda esta suciedad complica exponencialmente la recuperación y el trabajo de reconstrucción médica posterior. Llegamos a la sección 3. Actuación de urgencia vital. Entramos en la fase más crítica de todo el protocolo. Las acciones inmediatas que deciden el destino del paciente. Hay que grabarse esta regla a fuego. Salvar la vida de la víctima siempre, en todo momento y bajo cualquier circunstancia, tiene prioridad absoluta sobre salvar una parte del cuerpo. Es súper fácil bloquearse y centrar toda la atención en la visión tan impactante del miembro amputado, pero todo el protocolo de primeros auxilios se ancla completamente en este principio. La vida siempre prevalece. Ante algo así, los síntomas van a ser bestiales: hemorragia grave, dolor insoportable y hasta pérdida de conciencia. Las acciones tienen que ir paso a paso. Primero, hay que llamar al 112 inmediatamente y no dejar sola a la víctima. Acto seguido, hay que tratar de urgencia cualquier cosa que comprometa la vida, como un posible shock hipovolémico por la pérdida masiva de sangre. Es fundamental evitar la pérdida de calor, a ser posible cubriendo a la persona con una manta de emergencias. Y súper importante, nada de dar comida ni bebida, nada, de cara a una inminente cirugía. A la herida hay que aplicarle compresión directa con un vendaje limpio. Y muchísima atención al torniquete, es el ultimísimo recurso. Solo hay que aplicarlo si la hemorragia es tan brutal que pone en riesgo inminente la vida y no hay ninguna forma de pararla con compresión directa. Sección 4. ¿Cómo conservar el miembro? Solo cuando, y exclusivamente cuando, la persona está estabilizada, nos podemos preocupar de esto. Entonces, el punto crucial aquí es seguir meticulosamente estos 3 pasos para recoger los tejidos, los cuales podrían ser reimplantados o como mínimo servir de banco de tejidos para reconstruir la zona.
Paso 1. Envolvemos la parte separada muy suavemente en gasas o paños que estén bien limpios. Paso 2. Introducimos todo eso en una bolsa de plástico limpia y la cerramos herméticamente para aislarla por completo. Y paso 3. Depositamos esa bolsa bien cerrada dentro de un recipiente que contenga agua y hielo. Y visualmente tiene que quedar exactamente así. A ver, la bolsa de plástico es innegociable, porque el tejido biológico jamás debe tocar el hielo directamente. De lo contrario, ese frío tan extremo va a causar quemaduras por congelación y necrosis irreversible, destruyendo cualquier pequeña posibilidad de reimplante. El objetivo no es congelar la pieza, sino mantenerla a una temperatura fresquita y constante de unos 4 grados centígrados. Pasamos a la sección 5. Errores que evitar. Porque con el pánico del momento, hay ciertas cosas que no se deben hacer bajo ninguna circunstancia. Fijaos bien en esta lista porque todo esto está categóricamente prohibido. Lo primero, ya lo hemos dicho, no debemos olvidar que la vida es prioritaria. No hay que ignorar otras lesiones como golpes en la cabeza o traumatismos internos solo por fijarnos en la sangre visible. Jamás se nos debe pasar por la cabeza intentar reacomodar o volver a encajar la extremidad en la herida. Tampoco hay que tirar a la basura ninguna parte amputada, por diminuta que parezca, ya que los cirujanos pueden usar piel o nervios para hacer injertos. Hay que evitar poner un torniquete a la ligera. Hacerlo innecesariamente estrangula el flujo sanguíneo y puede matar una extremidad entera que era salvable. Y finalmente, nunca hay que dar falsas esperanzas de que todo va a quedar como antes. Esa es una decisión estrictamente médica. Y por último, la sección 6. Pronóstico y recuperación. Superada la emergencia inicial, ¿qué sucede cuando la persona cruza las puertas del hospital? 6. Este número marca el límite absoluto entre la esperanza y el daño permanente. 6 horas. Se considera que 6 horas de isquemia, o sea, el tiempo en que esa parte del cuerpo aguanta sin sangre oxigenada, es el tope máximo tolerable. A partir de ese reloj de arena biológico de 6 horas, las células empiezan a sufrir daños estructurales totalmente irreversibles. Una vez dentro, el equipo médico no entra directamente a quirófano a ciegas, para nada. Tienen que hacer una valoración súper minuciosa de cómo están los vasos sanguíneos y los nervios, que, como vimos antes, ojalá no estén muy machacados por un aplastamiento grave. Para ello usan radiografías, como estas que vemos aquí, tanto de la zona afectada como del segmento recuperado. Y paralelamente, súper rápido, van sacando analíticas completas, pruebas de coagulación e incluso controles de tóxicos en sangre. Y aquí es donde empieza la magia. En esta fase, la cirugía reconstructiva es un trabajo delicadísimo de microcirugía que depende, casi en su totalidad, de lo bien que hayamos ejecutado los primeros auxilios. Si el miembro llegó a esos 4 grados, bien aislado del hielo, y la herida se trató con una buena compresión limpia, las posibilidades de unir esos tendones y vasitos sanguíneos milimétricos se mantienen súper vivas. Vamos a ver cómo culmina esto en el mejor de los casos. Fijaos en esta reimplantación donde los tejidos han vuelto a unirse y recuperar toda su funcionalidad. Es una imagen visual milagrosa de lo que la medicina moderna puede lograr cuando toda la cadena de supervivencia, desde el primer segundo en la escena del accidente hasta la mesa de operaciones, funciona sin una sola fisura. Pero, y esto es clave, todo este proceso médico tiene un condicionante final derivado puramente de la biología del paciente. El éxito de esto está fuertemente influenciado por la edad, por tener otras enfermedades y, sobre todo, por hábitos tóxicos como fumar o consumir drogas, que van destrozando silenciosamente la salud de nuestras venas. Entonces, sabiendo que la supervivencia de un tejido reimplantado no solo depende del accidente, sino de nuestra salud cardiovascular previa, me surge una reflexión final que debemos hacernos. Si la calidad del riego sanguíneo dictamina el éxito, ¿están realmente los lugares de trabajo fomentando la salud integral de su gente para garantizar no solo que se evite el accidente, sino una recuperación total en el peor de los casos? Ahí os dejo esa reflexión final tras esta exploración de hoy.